Y el día de hoy, pues le damos la bienvenida a Arturo Rodríguez García. Él es director del periódico El Coahuilense, es también colega periodista de la revista Proceso, y en El Coahuilense ha estado publicando información muy relevante, pues sí, sobre el caso específico de este accidente ocurrido antier en Sabinas, específicamente sobre la empresa propietaria de ese pozo de carbón, pero también de otros nexos que al respecto existen, y le damos la bienvenida hoy, esta tarde, a Arturo Rodríguez. Arturo, bienvenido, gracias. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Alejandro. Qué gusto saludarles una vez más. En viernes, además, día de heladas, dicen los periodistas. Claro. No, dice este señor que tiene, ¿qué te digo yo a ti? Pues, ¿qué te voy a contar yo a ti, Arturo Rodríguez? Pues, ya lo conoces. Es más, de más tiempo que yo. Oye, muy interesante la cobertura que le ha dado el Coahuilense, porque por fortuna, pues con la escuela tuya ha habido una cobertura que se ha ido al corazón del tema, que es al final el tema del caciquismo, el cómo algunos pierden la vida y otros se enriquecen en un mismo negocio. Es muy curioso cómo un solo negocio puede a unos costarle la vida y a otros significarle riqueza, ¿no? Que es la minería y el carbón en particular. ¿Qué es lo que pasó allá, Arturo? ¿Por qué se llegó a ese momento? Se señala mucho a la Secretaría del Trabajo, ayer aquí mismo platicamos, se señala mucho la Secretaría del Trabajo, pero por el otro lado está la voracidad. Digo, el dueño es un político que fue además alcalde 2 veces, o su esposa, creo que alcaldesa también, allá en Sabinas. ¿Qué es lo que hay en el fondo de esto, Arturo Rodríguez? Pues mira, Alejandro, es una situación continua y generalizada de relación de políticos que se vuelven empresarios carboneros o carboneros que están inmersos en actividades políticas de alguna manera y que históricamente han conseguido contratos para abastecer a la Comisión Federal de Electricidad de Carbón, pues con minas muy precarias, con minas que no cumplen con las normas de seguridad e higiene que tendrían que cumplir y que pagan salarios miserables, muchas veces con trabajadores en condiciones equiparables a la esclavitud, con una maximización de las ganancias. Esa es la realidad de la región que se pone, digamos que en la discusión nacional cada vez que hay una tragedia de esta naturaleza, pero que luego con el paso de los meses, pues todas las iniciativas y todas las promesas y todo lo que se dice y se compromete termina en nada, pues por la cantidad de intereses, supongo, que llegan a incidir en las instituciones públicas, tanto en el legislativo como en el ejecutivo. Y efectivamente, el caso de la Secretaría del Trabajo, me parece, yo digo, no es que uno sea pitonizo, ustedes saben cómo periodísticamente uno va advirtiendo situaciones. Justo hace 2-3 meses, en mayo, escribía yo un artículo sobre la reducción que hubo de inspectores federales del trabajo, tema que, bueno, pues asocian con la austeridad, porque muchos de estos estaban contratados con plazas de honorarios, y eso pues ha relajado las cosas en la región carbonífera. De hecho, ponía yo el ejemplo de la región carbonífera como un lugar donde podía ocurrir algo en cualquier momento por la falta de verificación, y es lo que acabamos de observar. Ahora, a raíz de la tragedia de Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006, cuyos restos de los trabajadores no han sido rescatados después de 16 años, puso de manifiesto precisamente este fenómeno de prácticamente esclavitud
en muchas de las minas de carbón, pero hay también personajes perfectamente vinculados al negocio. Hablamos de Germán Larrea, Mota Velasco, del Grupo México, que está efectivamente metido no solamente en el caso de Pasta de Conchos, sino de otros personajes que ahora tu periódico, Arturo, ha exhibido, pero no es solamente este empresario que inicialmente fue ya acreditado que es el propietario, la familia de Régulo Zapata, sino que hay otros personajes, inclusive vinculados a exgobernadores priistas. ¿Quieres informarle al auditorio estos hallazgos? Claro, mira, bueno, el primer caso, Pasta de Conchos, y yo te diría que, ¿por qué es importante observarlo? Pasta de Conchos y Germán Larrea han tenido en la etapa posterior al accidente como operador político, por ejemplo, a Rogelio Montemayor Seguí, que pues pertenece a la región carbonífera. Él fue gobernador de Coahuila, fue director de Pemex. Quienes estén más como de la rodada de ustedes recordarán el Pemex Gate, que fue pues protagonista de ese escándalo de corrupción en la época de Vicente Fox. Régulo Zapata es un personaje absolutamente ligado a Rogelio Montemayor, ahí en la región carbonífera, pero no es todo. Resulta que en los últimos días, después del accidente de las conchitas que ha estado cubriendo la reportera Katia González del Coahuilense, ella se da cuenta de que pues el título de concesión, porque bueno, aquí se hacen búsquedas, ya saben lo que esto, tratando de encontrar en las bases de datos abiertas, y ella se da cuenta de que la tenencia del título de concesión lo tiene la compañía minera El Pinabete. Entonces busca a ver quién es la compañía del Pinabete, y a partir de ahí va encontrando primero pues que el accionista principal es una persona que se llama Rafael García Luna. Rafael García Luna resulta ser hijo de un personaje que fue delegado del ISSSTE en el estado de Tamaulipas con muchas acusaciones de corrupción, y de una política tamaulipeca también que fue la contralora del gobierno de Tomás Yarrington, también con muchas acusaciones de corrupción. A ella se le encargó prácticamente la aprobación de las cuentas públicas de Tomás Yarrington siendo diputada local después de dejar la Contraloría. Y el primer punto de encuentro que detecta Katia es un expediente del caso Fundidora. Resulta que esta señora, madre de Rafael García Luna, Acuña, que es una señora que se llama Aida Araceli Acuña, era contralora después en el estado de Nuevo León durante el gobierno de Rodrigo Medina del fideicomiso del Parque Fundidora, ahí en Monterrey. Y encuentra un expediente de la Contraloría Regiomontana, de la Contraloría del Estado de Nuevo León, donde se acredita un caso de corrupción importante y donde ya aparecen otros familiares de Régulo Zapata, el hijo de Régulo Zapata, Jaime, y de Carolina Morales, que son estos políticos de Sabinas. Y al reunir estos dos nombres va a dar con una investigación muy exhaustiva del Faro, donde estos dos pues ya no tan jóvenes empresarios, hijos de políticos de Tamaulipas y de Coahuila, estaban implicados en el financiamiento ilegal de la campaña de Yamatei allá en Guatemala, que es la ultraderecha guatemalteca, y detecta, bueno, más bien el Faro publicó inclusive una hoja manuscrita donde vienen las firmas de Régulo Zapata y de Rafael García Luna Acuña, y en la que se establecen los compromisos, tanto dinero para tal cosa en la campaña, tanto para tanto, y luego la contraprestación, contrato de construcción de escuelas, contrato de publicidad, contrato de asesoría digital. Y hasta ahí, pues la noticia ya era muy interesante, porque resulta que de un accidente en un pequeño pozo carbonero en una región olvidada del país,
de repente nos encontramos ante una organización o una asociación ¿Una red? de familiar que es transnacional. Y entonces identifica Katia esta información, que es una empresa que se llama Helicon, y va a buscar al registro público del comercio, pues quién es Helicon, y resulta que tiene dos razones sociales, una de ellas de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, el político priista, brazo derecho de Manlio Fabio Beltrones, en Chihuahua. Así es, actualmente libre, y que también pues es muy cercano a Régulo Zapata. Entonces se da toda esta relación que va entrecruzando con casos tremendos de corrupción en México y en el extranjero. Eso es lo que hizo Katia en el Coahuilense. Bueno, para decirle a la gente, a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, como se le conoce, la Coneja, es un individuo que es acusado y detenido por el desvío de recursos públicos en el sexenio, bueno, en distintas partes de la República, de desvío de recursos públicos para apoyar campañas del PRI en tiempos de Manlio Fabio Beltrones. De hecho, teniendo un perfil muy bajo, este personaje era el segundo de Manlio Fabio Beltrones en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. O sea, de plano, un cuate que llega pues al tema del dinero, que es lo que parece que a lo que lo jalaron. Entonces, esta familia tiene una relación incluso con este personaje. Es decir, a ver, Arturo, eso es, digamos, lo que evita que se haga justicia, que los trabajadores puedan trabajar, puedan laborar ahí en las minas con seguridad. Esas redes de políticos, de empresarios, de corrupción, es lo que limita, digamos, la posibilidad de que pues se meta orden a las minas ahí localmente. Pues es eso. Sí, definitivamente. Alejandro Gutiérrez no es tan bajo perfil, creo que sí es poco conocido, pero su relevancia es en el estado de Coahuila y en general histórica, porque es nieto del general Eulalio Gutiérrez, que fue presidente de la República. ¿Sí? Y en los estados de Coahuila, Zacatecas y Durango, la familia Gutiérrez ha sido muy importante por sus negocios mineros y de construcción y agropecuarios. Ha habido al menos 3 o 4 gobernadores Gutiérrez en el último siglo, y el caso de Alejandro pues es uno de los más activos de su generación digamos, en la dinastía. Y yo creo que sí, Alejandro, y hay casos muy claros de eso. Por ejemplo, durante las reformas del Pacto por México, hubo un momento en la reforma laboral donde se estaba ya explícitamente prohibiendo prácticas en la Ley Federal del Trabajo que ponían en riesgo la vida de los trabajadores, y pasó algo inconcebible, algo que solo en el legislativo mexicano puede suceder. Aprueban las disposiciones a la Ley Federal del Trabajo para prohibir actividades peligrosas en el tema carbonero, y cuando se publica el decreto modificado sin la prohibición. Y entonces algunos diputados dicen, oiga, no fue lo que aprobamos, se publicó, ay, ustedes disculpen, fue un error ahí en la comunicación, y total, todo el mundo se hizo maje y así se quedó. Y luego, un año después, sucede lo mismo con la reforma energética, porque el carbón pues se utiliza para la generación de electricidad. El carbón de la región de carbonífera de Coahuila es para alimentar 2 carboeléctricas que están muy cerca de la frontera, en Nava, Coahuila, que son de la CFE. Y se hace también una disposición donde se prohíben los pozos y prácticas inseguras, etcétera, muy específica. Y una vez más, cuando pasa el dictamen de comisiones al Pleno, viene modificado. Y el Pleno, pues ya saben cómo se mayoriteó esa reforma energética, lo aprueba. Y eso ocurre todo el tiempo sin que haya consecuencias. Ahora,
también hay que decir que la actual Comisión Federal de Electricidad tiene una tremenda responsabilidad en los accidentes recientes. Han estado asignando contratos carboneros, que ese era el tema con el que a Katia le sorprende el accidente. Ella estaba trabajando una base de datos para integrar a quienes les había dado contratos carboneros la Comisión Federal de Electricidad el mes pasado. Y a partir de ahí, pues agarra la hebra y empieza el día del accidente a darle seguimiento. Pero en realidad el gran problema es que la Comisión Federal de Electricidad tendría que realizar una serie de inspecciones, porque así viene en la normatividad, inspecciones de los centros de trabajo, de las concesiones, de que los centros de trabajo existan, de que los trabajadores que tienen registrados verdaderamente correspondan. O sea, verificaciones básicas que evidentemente no realizó porque se asignaron con criterios facciosos a políticos de la región que están muy relacionados también con políticos de Morena metidos en esta actividad. Por un lado, pues el senador Armando Guadiana Tijerina, y por el otro Tania Gómez, que ha sido junto con su hermano la gran beneficiaria, 1,200 millones de pesos en lo que va de la 4T en contratos de carbón para esos dos hermanos. Es una cosa enorme. Tania Flores y Tony Flores son una familia, son hermanos, que ella es alcaldesa de Musquis por Morena. Y en lo que va de la actual administración, la CFE de la nada, porque además pues eran carboneros, pero muy, muy pequeños, de la nada empieza a tener contratos tremendos, te digo, hasta sumar 1,200 millones de pesos en contratos, sin tener los centros de trabajo para producir eso. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a la señora y al hermano les entregan los contratos y ellos con una empresa chiquita los cumplen, pero con coyotes que en realidad pues son peores que si de por sí las minas establecidas están mal, pues esos claro, son los que están en condiciones próximas a la esclavitud. Entonces es generalizado, es sistémico, no es cosa de una administración ni de un partido político, ahí están todos metidos. Híjole, qué barbaridad. Bueno, para explicarle a la gente más o menos de qué se trata, Musquis está cerca, está dentro de la carbonífera Musquis, Arturo. Sí. Sí, es parte de la carbonífera, sí, ¿no? Claro. Está cerca de Sabina, es parte de la región carbonífera, arriba de Monclova, es parte de todo ese. Entonces, la alcaldesa es de Morena. Híjole, pues qué barbaridad, sí, Arturo. Qué barbaridad, va uno de tragedia en tragedia. Este episodio ocurrió en una localidad que es conocida como Agujita, es en Sabinas, pero bueno, los contratos son transversales a toda la región, ¿no? Y la práctica es idéntica. Los carboneros, la mayoría podemos identificarlos muy claramente con grupos políticos. Ahí están los Montemayor, ahí están los González Garza, ahí está muy priistas ellos, ahí está Régulo, Antonio Nerio, y son auténticamente ricos. O sea, luego la gente piensa como en rancheros así de ahí del norte, toscos, sí son, pero sí son ricos de verdad. Y la prueba de esto es que un perfil tan modesto aparentemente como el de Régulo Zapata y el de Rafael García Luna, pues tienen operaciones transnacionales como las que acabamos de evidenciar en el caso de Guatemala. No se diga el caso, por ejemplo, del senador Guadiana Tijerina, senador de Morena, que también está contendiendo por ser candidato de Morena a gobernador. Él tiene desde hace años empresas dedicadas a la extracción de carbón y también contratista de la Comisión Federal de Electricidad, Arturo. Sí, lo ha sido en diferentes momentos. En la actualidad, lo único que hemos podido identificar es que en concesiones de él operan empresas que están haciéndole proveeduría a la Comisión Federal de Electricidad. Él lo que argumenta es que él las está rentando y que no tiene nada que ver con la operación. Pero bueno, pues eso es uno. Y lo otro es que una de las empresas que forman parte de su corporativo MINSA, es Minerales Industrializados,
obtuvo uno de los contratos para la rehabilitación de Pasta de Conchos hace unos meses, que fue algo que publiqué yo ahí en Proceso, sí, no sé, a principios de año, finales del año pasado, que es un contrato menor en comparación al que en esa misma obra de Pasta de Conchos le asignaron a la empresa de Vázquez Raña. O sea, el de Guadiana debe ser como 30 millones, el otro pues debe ser como de 300, y el que viene, la licitación que viene es como de 1,000 millones, que seguramente se la van a dar también a Vázquez Raña. La constructora que no sabe de minería de carbón. Y entonces, ¿y quién se la asigna? ¿La Comisión Federal de Electricidad? Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, ayer nos lo decía precisamente, ayer nos lo decía también Cristina Auerbach, precisamente de este caso de la constructora de los dueños de los hospitales Ángeles, del periódico Excelsior, de la cadena de televisión Imagen y tantos otros negocios que tiene ese clan o de la familia Vázquez Raña. Sí, de repente salieron con que ahora son expertos en túneles porque algún túnel hicieron, me parece, con la línea 12 del metro. Y entonces para hacer los túneles para la recuperación de restos en Pasta de Conchos, que es un compromiso del presidente López Obrador, les asignaron los contratos. Es rarísimo porque verdaderamente se necesitan técnicos especializados en eso, y había pues observaciones muy claras, muy contundentes fíjate lo que pasó, nada más no me quiero extender mucho, pero es que es auténticamente absurdo. Lanzan la licitación y descalifican a todos, y yo me voy a ver la descalificación porque la declaran desierta, y básicamente Proacon, esta empresa de Vázquez Raña, no tenía un plan de trabajo, no tenía una previsión sobre la forma en la que iba a manejar la electricidad, que eso es fundamental porque los chispazos son peligrosísimos cuando hay una presencia de polvo de carbón y de gas metano, y además tú no sabes qué hay ahí. Entonces tienes que tener un manejo eléctrico sumamente cuidadoso y además conforme a normas internacionales de minería del carbón. O sea, no es como aventar cables y poner diablitos, ¿no? Tiene una técnica y una ingeniería a detalle muy específica que está normada internacionalmente. Y pues no venía contemplado, y esos fueron los dos motivos por los que queda descalificado Proacon. 3 semanas después, en enero pasado, dicen, bueno, como se declaró desierta, vamos a hacer una adjudicación directa y es para Proacon. Y ya, se acabó. Le dieron el contrato a Vázquez Raña, ¿no? Así, eso, o sea. Y esto es Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad. Por supuesto, sí, sí. Y por ahí se habla de un cierto despacho. Yo no quiero ser irresponsable, pero de un cierto despacho relacionado familiarmente ahí con pues quienes están al frente de la comisión, pero es todavía parte de un proceso investigativo. Carajo, Alejandro, Arturo Rodríguez, pues. Dígalo, señor Delgado. No, digo, vamos a seguir seguramente platicando, pero Alejandro, Arturo, muchas gracias hoy por informarle al auditorio sobre esto tan delicado que está ocurriendo en Coahuila. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Álvaro, Alejandro, siempre es un privilegio. Les mando un abrazo. Muchas gracias, Arturo, y estamos pendientes de más investigación del coahuilense. Pues sí, vamos a continuar, Arturo, y nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Gracias.